Entonces, teníamos ya calculada lo que correspondía a la capacidad de carga. Habíamos visto que hay que considerar los estratos que compete o lo que involucra en la superficie de falla, y de la manera más sencilla de considerarlo es sacar un promedio ponderado, ¿no? Habíamos dicho que primero la superficie de falla va a involucrar por lo menos una vez el ancho de nuestra cimentación hacia la profundidad. Es decir, que si tenemos una zapata de 15 por 15, por lo menos va a abarcar 15 metros por debajo de, ¿sí? Sin embargo, hay que revisar otros puntos críticos, que eso lo vamos a revisar principalmente en cimentaciones compensadas. Pero por lo pronto vimos que tendríamos que considerar los dos puntos, considerando el ángulo de fricción interna y el valor de la cohesión, la densidad relativa y los pesos volumétricos. De igual manera se tienen que sacar de un promedio ponderado. Y con esto obteníamos los valores de C, NC, NQ y N gamma. Vimos que obteníamos una capacidad de carga de 272.45, que es bastante elevada. Sin embargo, como estábamos ocupando correlaciones, la manera que podíamos disminuir ese valor de capacidad de carga para estar nosotros trabajar del lado de la seguridad era aumentar el factor de seguridad. Normalmente ocupamos un factor de seguridad de 3, en este caso podríamos emplear un factor de seguridad de 5. Sin embargo, les había comentado que puede que ese factor de 5 a algunos les salte, ¿no? Porque es un valor bastante elevado. Entonces, digamos, podríamos hacer una reducción de los parámetros de resistencia a 2/3 de los parámetros obtenidos por correlaciones. Asimismo, obteníamos el valor de NC, NQ y N gamma para el nuevo ángulo de fricción interna reducido, y obteníamos una diferente capacidad de carga que, digamos, resulta considerable de acuerdo al tipo de suelo. Vemos que tenemos un suelo que resistía 16 golpes a ese estrato. Entonces, asignarle una capacidad de carga tan grande como 272 a lo mejor puede estar un tanto sobrado, ¿sí? Más bien, al revés, sería muy, ¿cómo decirlo? Optimista al asignar ese valor de capacidad de carga. Entonces, reducíamos los parámetros y obteníamos este factor de seguridad, más bien esta capacidad de carga admisible de 21.44 toneladas por metro cuadrado. ¿Hasta aquí no hay dudas? Esto fue lo que se hizo la clase pasada. Y esta es la planta del edificio que se me estaba ocurriendo, porque el edificio más bien el ejercicio que hicimos la clase antepasada, más bien, el ejercicio que hicimos primero, eh, tiene una composición similar a este. Entonces, lo que estaba pensando es añadirle un eje más. Vamos a dejar exactamente igual la cantidad de entrepisos y el uso. Lo único que vamos a hacer es agregarle un eje adicional. Y va a tener exactamente lo mismo, de 5.8 metros entre ejes, y apaño son 6 metros. ¿Ok? Entonces aquí serían 5.8 metros. Al final serían 18 metros. Pues, como Profesor, estábamos disculpe, trabajando. ¿por qué se le agregó esa parte? Es que no alcancé a escuchar bien eso, Ok. por favor. Se lo vamos a agregar para que no sea exactamente, digamos, sea una composición estructural similar a la del ejercicio, a la del primer ejercicio, que cambie un tanto más. Ah, ok, está bien. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta aquí? Al final, si lo dividimos por áreas tributarias, tenemos la misma cantidad de áreas, entonces no nos afecta nada más. Déjenme quitar esa línea que se ve ahí. Listo.
agregando el otro objeto, pues, permanece exactamente igual a las áreas que requerimos, solamente que se recorren algunos ejes. Que son iguales. Faltaría solamente una. Que es el mismo de acá. Las tres áreas que estábamos manejando al inicio exactamente igual, solo que agregamos un eje más. ¿Ok? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No. Ok. Profesor, en teoría debería modificarse la carga muerta al agregarse ese nuevo pedazo. Ok. Sí, bueno, si se dan cuenta, las unidades que tenemos manejadas es el tonelada por metro cuadrado. Realmente lo que estamos haciendo es aumentar el área. ¿Sí? Si tuviéramos, por ejemplo, la descarga muerta en toneladas, para sacarla en tonelada metro cuadrado la tendríamos que dividir entre el área. ¿Sí? Ahí sí cambiaría porque estaríamos aumentando la superficie. En este caso, como la estamos manejando por metro cuadrado, si aumentamos un metro, la carga muerta no va a incrementar. Lo que va a incrementar es el área nada más. Así. ¿Ok? ¿No hay más dudas? Ok. Entonces, voy a agregar otras hojas de aquí para anotar. Y voy a copiar rápidamente las descargas que ya teníamos estimadas. Ya copiaron la ampliación que se hizo. Se mantiene exactamente igual, solamente se agrega un eje adicional. ¿Ok? Sí. Entonces, estas son nuestras descargas que teníamos. Como les comento, se quedan exactamente igual, no cambian, a pesar de que le agregamos un eje más, porque las áreas tributarias permanecen exactamente igual. Entonces, ¿alguien recuerda cómo calculábamos el área requerida para nuestra cimentación? Bueno, era la descarga de la zapata 1 entre la capacidad de carga admisible menos el precio de la cimentación. Vamos a ocupar la combinación 1 que se requiere para calcular las dimensiones por capacidad de carga. Entonces, la zapata 1 corresponde al área tributaria 1. Le voy a poner Z1, Z2 y Z3. ¿Sí? Entonces, la combinación 1 es referente a la combinación de carga muerta más carga viva máxima. Entonces serían 17.616 entre la capacidad de carga admisible que nos resultó de 21.44. Voy a poner con reducción de parámetros.
Entonces, y habíamos dicho que íbamos a ocupar un peso de la cimentación de 4 toneladas sobre el metro cuadrado. Aquí le voy a poner... Entonces sería 21.44 menos 4. ¿Cuánto les da esto? Disculpe, ¿es 17.16 o 17.6? 17.16. Me da de 0.984. ¿Cuánto, perdón? 0.984. 0.98 metros cuadrados. El ancho B de nuestra cimentación, igual a la raíz del área. ¿Cuánto sería? 9.9. 0.9. 99. 0.99. Que es prácticamente un metro, ¿no? El área de la zapata 2 corresponde a la descarga vertical correspondiente a ese eje, que sería 34.32 entre, vamos a ver cuánto da 21.44 menos 4 serían 17.44. 1.97. 1.97 metros cuadrados. El ancho B, ¿cuánto les da? $1.40. Ya, bueno, cerrados. Sí, es 43. Ok, 1.40. El siguiente corresponde a el área de la zapata 3, que será igual a la descarga de la zapata 3 entre más posible menos serían 68.64 entre 17.4. ¿Cuánto les da? 3.93. Grados. El ancho B de la cimentación, ¿a cuánto es? 1.98. 1.98, que es igual a 2 metros. ¿Ok? Entonces, sería la zapata 1, la zapata 2, la zapata 3, con un ancho B igual a 1 metro, a 1.4 y a 2 metros. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Todo claro. Bueno, me avisan cuando ya lo haya copiado. ¿Ya lo copiaron? Ya. Entonces, vamos a ocupar la planta de la estructura y vamos a ver cómo quedarían nuestras zapatas ya definidas. Si recuerdan,
cuando vimos el tema de cimentaciones, bueno, el tipo de los diferentes tipos de cimentaciones, habíamos dicho que si abarcaba aproximadamente el 25% del área total, el número de zapatas que tendríamos, lo más conveniente era optar por zapatas corridas, o si abarcaba más del 50 o 75% del área total, podríamos emplear alguna losa de cimentación. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo nos quedaría esta pequeña planta. Vamos a suponer, la vez pasada habíamos supuesto de que no había ningún tipo de colindancia, entonces vamos a ver ahora que hay presencia de colindancias, qué es lo que cambia, ¿no? ¿Cuál es ese aspecto que tendríamos que considerar en la parte de nuestro diseño? Para iniciar, si hay colindancias en este sentido, en este punto sería una colindancia. Este punto también hay que poner que hay una colindancia. De este punto igual. Y de este lado se encuentra la avenida. ¿Qué limitaciones nos pondría la parte de colindancias? La parte de los asentamientos. Ok, vamos a poner aquí limitaciones por colindancias. Una son los asentamientos. Más. ¿Alguien recuerda cuántos es el tipo de asentamientos para una zona 1 con colindancias? Son 2.5 centímetros. ¿Ok? ¿Qué más? ¿En qué más los limitaría la parte de las colindancias? ¿Nuestra cimentación la podremos poner completamente centrada? No. Pues nos va a limitar a que realmente nuestra cimentación tenga que estar completamente dentro de nuestro predio, ¿no? Más bien, siempre tiene que estar la cimentación dentro del predio, pero si a lo mejor tenemos un jardín tan amplio, podríamos emplear estas zapatas saliendo un poco del área de planta de la estructura. Sin embargo, al tener las colindancias, ahora sí tendríamos que introducirlas por dentro de nuestro predio, en el área de la estructura en planta. Esta es de las principales características. Entonces, vamos a ver qué tipo de zapatas corresponden a cada uno de los ejes. Tendríamos que, bueno, vamos a poner aquí también. Limitación de, vamos a poner aquí desplante. Con desplante me refiero a que no podemos abarcar un terreno fuera del área de la estructura. Limitación de desplante de la cimentación. Entonces, esta corresponde a la zapata 1. Esta corresponde a la zapata 2. La zapata 1. La zapata 2. La zapata 3. Zapata 2. Zapata 2. Zapata 3. Zapata 2. Zapata 1. Zapata 2 y zapata 1. ¿Ok? La zapata 1
tiene un ancho B igual a 1 metro. La zapata 2 tiene un ancho B igual a 1.4 metros. Y la zapata 3 tiene un ancho igual a 2 metros. ¿Ok? Para el eje A, el eje A que es igual al eje B, tendríamos una zapata 1, y voy a poner por 2, y una zapata 2. ¿Ok? Para el eje B y C, tendremos una zapata 2, más bien 2 zapatas 2 y una zapata 3. Si sumamos las longitudes, ¿a cuánto nos daría cada una? La zapata 1 tiene un ancho de 1 metro, entonces sería 2 o 1 por 2. Más 1.4. ¿Cuánto sería? 3.4 metros de 8 metros. ¿Sí? Ahorita vemos cuál es la distancia entre, bueno, una vez, la distancia entre zapatas, tenemos 4 de entre ejes, tendríamos menos 1 metro y menos 0.4, menos 0.7. Entonces sería 4 menos 1.7. ¿Cuánto les daría? 2.3. ¿Sí me estoy fijando o me estoy yendo muy rápido? Yo me perdí en lo último. O sea, ¿qué medida estamos sacando ahí? Al tener la limitancia de, más bien el límite de que nuestra colindancia está pegada completamente a nuestra estructura, nuestras zapatas tienen que estar interiores al predio. ¿Ok? Entonces, sacamos la distancia entre zapatas. ¿Sí? Sabiendo que la zapata 1 tiene un ancho de 1 metro por 1 metro. Y la zapata 2 tiene un ancho de 1.4. Si lo medimos con la distancia entre ejes, más bien a totales, serían 4 metros entre las dos zapatas, digamos en ejes. Y como la zapata 1 abarca 1 metro y esta abarca 1.4, la mitad sería 0.7. Entonces la distancia que quedaría entre ambas zapatas a partir de la losa serían 2.3 metros. ¿Sí me expliqué? Sí, bueno, es que pues ya estoy medio perdido. Por ejemplo, lo que decía de las colindancias. Pues obviamente pues no vamos a poder hacer la zapata cuadrada así, pero ¿dónde estamos como, o sea, dónde se va a compensar ese peso del área que no estamos poniendo porque ya se limitó el predio? Es que tal cual el peso no cambia, más bien el área no cambia. Lo que estaríamos haciendo sería esto. En lugar de tener una zapata de esta composición, lo que tendríamos es una zapata de este tipo. Así, este ancho B
tiene que ser exactamente igual a esto. ¿Sí? Sí, ya entendí, gracias. Este L tiene que ser igual a este. ¿Ok? Este sería, por ejemplo, la zapata 2. La zapata 1 tendría que estar más o menos así. Este sería el ancho B. No cambia el área, lo único que cambia es la ubicación del dado, dónde lo vamos a colocar. Sí, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿y eso no genera un momento mayor o algo así? Sí, sí, ahorita lo vemos. Pero sí genera un momento mayor que hay que considerarlo. Más bien, vamos a tener un momento permanente en nuestra zapata. Ah, ok, gracias. Y lo que nos puede crear es unos pequeños asentamientos diferenciales si se llegan a presentar, o un incremento en la capacidad de carga que no, a lo mejor no estamos considerando. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces vamos para la zapata 2, que sería una zapata de 1.4 y la zapata 3 que corresponde a 1 metro. Entonces sería 1.4 más 1 metro, 2.4, entonces tendríamos 1.6 metros. Y si lo vemos en sumas, serían 1.4 por 2 más 2 metros, serían 4.8 metros. ¿Sí? Ahora, ¿qué piensan en cuanto a las distancias entre zapatas? ¿Está bien? ¿Es muy poca? ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Podrían ser zapatas corridas? Bueno, es que no sé eh, de cuánta distancia y pues sea poco o sea mucho. Ok. Habíamos visto que las zapatas normalmente cuando se construyen, pero primero tenemos que hacer nuestro despalme. Digamos que nuestro predio queda aquí el eje 1 y aquí quedaría nuestro eje 3. ¿Ok? Vemos que aquí quedaría más o menos el eje 2. Estaríamos trabajando sobre el eje P, que es el más, digamos, más cercano en cuanto a distancias. Entonces tendríamos que excavar, en este caso vamos a revisar, tendríamos que revisar si el suelo nos permite hacer un corte vertical para nuestra zapata y abarcar los 1 metro, bueno, 1 metro más aproximadamente unos 20 centímetros para la colocación de la cimbra para la construcción de la losa. Más 0.2 metros. ¿Ok? Entonces, si planteamos nuestro corte vertical, ya tendríamos 1.2 metros. La otra zapata corresponde a la zapata 3. De hecho, tendría que ser 1.4 metros. Estamos trabajando sobre el eje B. 4 metros.
Entonces aproximadamente sería como por acá. Entonces tendríamos 1.6 metros y del otro lado tendríamos nuestra zapata 3 que corresponde a un ancho de 2 metros más los 20 centímetros que corresponden a la cimbra, tendrían que ser los 220. Y la última que corresponde igual a una de 1.6 metros. Entonces vean que de los 4.8 metros que tendríamos, más bien que ocuparíamos en planta, ahora para la parte constructiva tendríamos que ocupar 60 centímetros más, que serían 5.4 metros. ¿Sí? Ahora, teníamos una distancia entre ellas de 1.6 metros. Si estamos tomando 10 centímetros de este lado y 10 centímetros de este lado, realmente se reduce a 1.4 metros. ¿Sí? Ahora, imagínense que el material no, por alguna razón, no nos permite realizar el corte vertical. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tender un pequeño talud. Si tendemos un talud de ambos lados, pues aquí ya nos está tendiendo el talud. Realmente hasta lo más conveniente sería recorrer y enlazar todo a una sola distancia. ¿Sí me explico con eso? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Entonces, digamos, si nos vamos a esta cuestión de la distancia, hay que fijarnos en esta parte. Primero que si el suelo nos permite mantener un corte vertical, pues lo podríamos emplear. Sin embargo, si no, tendríamos que tender un talud y lo más conveniente sería trabajarlo como una zapata corrida. Esa sería una forma, digamos, más visual de definirlo. Sin embargo, también les había dicho que tendríamos una pequeña relación entre las áreas totales y el área de la cimentación. Ahorita lo checamos. ¿Puedo quitar la diapositiva? Sí. Habíamos visto de las cimentaciones y vemos aquí una pequeña tablita de acuerdo al tipo de, la relación de las áreas de las zapatas entre el área de la estructura, qué tanto podríamos cambiar o definir el tipo de cimentación. ¿Sí? Aquí ya lo podrían ver un poco más numérico en lugar de que sea más ilustrativo. Lo voy a trabajar en otra diapositiva. Un momento. Déjenme copiar la tabla.
Entonces, así podríamos también ver qué tipo de cimentación o si es necesario cambiar de un tipo de zapatas aisladas a un sistema de zapatas corridas. Primero vamos a ver cuántas zapatas cuántos tipo hay de zapata 1. La cantidad de zapatas 1 corresponde a 4 zapatas. ¿Sí? Está sobre el eje A1, el A3, el D1 y el D3. Entonces son 4 zapatas. La zapata 2 nos corresponde. Serían A2, 4, 6. Sobre el eje B1, C1, A2, B3, C3 y D2. ¿Okay? Entonces serían 6. Y la zapata 3 que corresponde a el eje B2 y al eje C2. Serían solamente 2. El ancho, en este caso son zapatas cuadradas, que es igual a B por L, 1 metro, 1.4 y 2 metros. Aquí vamos a buscar lo que corresponde al área. Metros cuadrados. Serían 4 metros cuadrados de primero por zapatos y después el área de la zapata, 1 metros cuadrados. En este caso sería 1 metro cuadrado. Aquí 1.4 por 1.4, ¿cuánto? 11.76. Perdón. 11.76. En total. Pero Sí, en la total. de 1.4 por 1.4, ¿cuánto es el área? 1.96. 1.96. Okay. Y ahora sí, el área total. Aquí serían los 4 metros cuadrados. Y aquí me habías dicho 11.76. 11.76. Y 4 por 2 serían 8. ¿Cuánto sería el área total? 23.76. 6 metros cuadrados. Ok. Vamos a manejar, como la tenía aquí, la suma de las áreas de las zapatas es igual a 23.76. El área de la estructura, ¿cuánto es? 144. Ok. Serían con 12, 18 metros por 8. $144. La relación de áreas, ¿cuánto sería? $0.165. 0.165. Sería igual al 16.5%. Ahora, vean que el área que estamos ocupando, pues teóricamente no nos demandaría una cimentación por zapatas corridas. Ahora, ¿ustedes qué proponen respecto a lo que acabamos de tener y con lo que platicamos respecto a lo que era la distancia entre los ejes y todo lo demás? Por el proceso constructivo sería más fácil la zapata corrida, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que quería que ustedes lo vieran.
principalmente porque, digamos, las tablitas y todo eso nos da una idea de qué podemos optar, ¿sí? Sin embargo, lo vemos más visual respecto al corte y cómo se estructurarían las zapatas. Debido a la distancia que tendremos entre cada una de las zapatas, es más fácil constructivamente emplear por unas zapatas más angostas, pero que sean continuas. No sé si con esto hay alguna duda. Profesor, una pregunta. No puedo, bueno, no se podría hacer las corridas desde el F1 hasta el 3, o sea, así de manera vertical, ya pues del F A al B, ahí no hubiera nada. A ver otra vez. No sé si me expliqué. Bueno, no sé si puedes hacer anotaciones por Zoom. Entonces, si me puedes dibujar por dónde más o menos, bueno, obviamente si puedes, en la planta, cómo estás pensando que podría ser la composición. Es que no, bueno, no encuentro aquí donde para hacer anotación. Creo que es en la opción de más, y hay una que permite hacer las anotaciones. Me aparecen nada más figuritas, bueno, emojis, pero para hacer anotaciones creo que no. Yo recuerdo que se podía, a menos que lo hayan quitado en sus... Por lo que le entendió el compañero, visto así en planta, creo que se refiere a de manera vertical conectar esas zapatas, pero que de manera horizontal estén no conectadas, vaya. Ajá, exacto, justo eso lo que dijo mi compañero. Lo voy a dibujar con esta verde. Así de esta manera. Solamente. ¿Te referías? O también agregarlas en el sentido sobre el eje 1. ¿Cómo lo estamos planteando? Así como lo hizo, bueno, pero sin la conexión de manera horizontal. Ándale, sin eso. Ok. Sí. De hecho, si lo ven, ¿alguno de ustedes hizo diseño? ¿O alguien está llevando? ¿Llevar qué, perdón? Bueno, ya están llevando o llevaron diseño estructural. No, es en el siguiente semestre. Ok. Algo que les había comentado cuando vimos la parte de la revisión por sismo de las cimentaciones, es que la cimentación, no la cimentación, la estructura se evalúa con base en un periodo, más bien un espectro de diseño, que es realmente la envolvente de todo el histórico de aceleraciones que se han presentado. Entonces, esos cursos de mecánica, en el anexo, no sé si vieron algo de periodo. ¿A qué se refiere un periodo? Yo sí me acuerdo, pero es de probabilidad. Es 1 sobre la probabilidad, creo. Ok, ¿O no es eso? ¿en un sistema no lo vieron? No. ¿Es el tiempo que tarda en regresar la estructura a su posición original? Tendríamos una estructura, bueno, lo simplificamos de esta manera, y si hacemos oscilar este cuerpo, va a tener un modo en el que, por la propiedad de rigidez, masa y amortiguamiento, va a tener un cierto periodo, un cierto tiempo en que el cuerpo
va a ir y venir de un lado a otro, ¿sí? Es un periodo que está en términos de la rigidez, de la masa y del amortiguamiento. Ujú. De hecho, no sé si algunos de ustedes han visto alguna vez un video muy famoso en Facebook o cualquier otra plataforma, donde hay una mesa, bueno, hay una pequeña como tabla con rueditas, y tienen diferentes cuerpos con una masa a diferente altura, y excitan la tabla a un cierto periodo, y los cuerpos se mueven distinto de acuerdo a la posición de la masa. No sé si lo han visto. Sí. ¿Sí? A eso se refiere. Realmente el cuerpo se va a mover de acuerdo primero las características y aparte las propiedades de aceleración que le estamos induciendo, ¿sí? En la base. Entonces, por eso cuando hacemos un diseño y el espectro de diseño es la envolvente en ese sitio. Y con base en las aceleraciones, cómo se comporta cada material, o en cómo se comporta cada sistema. No sé si con esto quedó claro. Ahora, pero digamos, como le estoy comentando, la rigidez, la masa y el amortiguamiento son funciones de una estructura o de un sistema. Ahora, si ustedes tienen su calculadora a la mano o algo, digamos, que tenga una característica no regular, es decir, que sea más ancho de un lado que de otro, por ejemplo, puede ser su celular. Si ustedes lo quieren girar hacia el sentido más ancho o más grueso, ¿qué tanto trabajo les cuesta con respecto al otro sentido? ¿Más? ¿Cómo? ¿Más trabajo? Exactamente, y es principalmente, cuando nos están viendo la cámara, en este sentido tiene un sentido más ancho. Si lo queremos girar de este lado, pues realmente se ve la rigidez de este material, ¿sí? Entonces, si lo quisiéramos poner a vibrar, por la rigidez que tiene, va a ser muy, su periodo sería muy corto. ¿Sí? ¿En esa parte sí lo entienden? Sí. Digamos, la manera más sencilla es si tuvieran una regla de metal y una regla de... Últimamente sacaron unas reglas como de hule. ¿Sí? La regla de metal la sujetan con su mano, le dan un movimiento, un golpe, y se mueve muy rápidamente. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el periodo cae por este lado. ¿Sí? El periodo caería en este lado. Si lo leemos a la vertical, nos daría esta respuesta para digamos, el diseño. Entonces, si agarramos una cuerda, bueno, una regla de látex o de hule, ¿qué pasará con esta? ¿Cómo sería el periodo con respecto a la de metal? Mayor. Sería mayor, ¿no? Entonces, probablemente, digamos que caeríamos por acá. Entonces, ven que las reacciones son distintas. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Profesor, entonces es por eso que cuando se habla de resonancia, luego dicen que conviene hacer más flexible la estructura o menos flexible, algo así. No recuerdo Sí, exactamente cuál, pero sí, hablan de... dependiendo, depende en qué condición estemos. Les había dicho igual que, por ejemplo, el periodo de la estructura lo podemos ver como punto 1 del número de entrepisos. Eso Lo estaba que pasa es que diciendo. estos son de Bluetooth, entonces mi hermano allá los deactivó y me quitó el audio de aquí. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ah, se me olvidó, se me borró la idea. Ok, ya. Lo que se recibe, bueno, lo que se menciona cuando entran en resonancia es de, como le estoy mencionando, el suelo se va a mover a un cierto periodo. ¿Ok? Pero nosotros no queremos que la estructura se comporte de esa manera, porque si se comporta de igual manera, entra completamente en resonancia, y lo que pasa es de que las acciones más bien las acciones que se presentan, las aceleraciones y las fuerzas que se presentan en el cuerpo, son mucho mayores.
¿sí? Entonces, por eso se evita que no caigan en resonancia. Y esta meseta nos está diciendo cuál es el punto donde podríamos estar en peligro de que caiga en resonancia. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si es más flexible, nos iríamos hacia la derecha, ¿sí? La rigidez es menor. Pero si nos vamos hacia la izquierda, la rigidez es mayor. También tiene que ver completamente con el número de prepisos. Hay muchos factores. O sea, vean que no solamente está en términos de la rigidez, depende de la masa, el amortiguamiento y muchas más cosas. Profesor. Sí. Y esos, los espectros de diseño solo están, como dados en función de la zona de la Ciudad de México. Zona 1, zona 2. No, de hecho, en el reglamento del 2004 estaban marcados como 3 zonas. La zona 1, zona 2, zona 3. Y la zona 3 se subdividía en otras 3 zonas. En zona 3A, 3B y 3C. Solamente manejaba en total 5 espectros. Para toda la Ciudad de México eran solamente 5 espectros. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y también, digamos, la mala experiencia que tuvimos en el sismo del 2017, se reforzó ese sistema y ahora tendremos... En la Ciudad de México tenemos lo que es el SACIT. El SACIT con base en las... Permítanme, déjenme entrar rápido al SACIT. Tengo que empezar. Permítanme un momento. El SACIT es un sistema que nos permite obtener los espectros del sitio con base en la ubicación. Ahí está. Entonces, si ustedes entran a esta página, el sacit.unam/mx, está el SACIT. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, que en este sitio nos dé, es que tendría que poner una dirección. Vamos a buscar alguna cualquiera. Por ejemplo, aquí en Ciudad Universitaria. Pero tendría que buscar la dirección. Y necesito también las coordenadas. Bueno, ustedes pueden entrar a la página de SACIT, se registran con su correo y pueden tener acceso a esta plataforma. Lo que nos da ya son espectros con base en las ubicaciones. Ubicamos el sitio en el mapa, introducimos la dirección, las coordenadas en latitud y longitud, el coeficiente de hiperelasticidad, irregularidad, y nos da un espectro. Esto se implementó apenas, pero antes estaba mediante una aplicación. Ahorita se las muestro. Mejor por la aplicación. El SACIT es Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño. Antes se tendría que ocupar esta aplicación, pero a partir de abril del año pasado, si no mal recuerdo, ya nos pide que ocupemos la página de la que les acabo de mencionar para la obtención del espectro. Pero antes teníamos esto. Ubicábamos el punto
Veríamos las condiciones, las características de la estructura y ya nos evaluaba directamente cuál es el espectro. ¿Sí? Vean cómo va cambiando de acuerdo al sitio. En la zona del lago, si es un suelo blando, ¿cómo creen que sea el periodo con respecto a un suelo en zona de lomas? Partiendo de lo mismo, de la rigidez. Más mayor, ¿no? Si estamos en un suelo blando, el periodo va a ser mayor. Entonces vean, por ejemplo, en esta zona, donde es una zona de suelos relativamente vírgenes, tenemos periodos de 2.5 segundos. En la zona centro nos vamos hasta 3.5. Por aquí, por donde estaba el lago de Texcoco, estamos entre 3. Aquí nos vamos hasta 3.5 segundos. Y conforme nos vamos acercando a la zona de transición, que son suelos un poco más rígidos, ya tendremos periodos mucho más bajos. Tenemos de 1 segundo. En esta zona igual lo sigue manejando. Con el periodo es de 0.49 segundos. Y ya aquí ya lo mantiene como estándar porque ya son, digamos, zonas un poco más rígidas, que ya no lo cambia tanto. Y es principalmente por seguridad que no lo baja más. Digamos, esto en la Ciudad de México, pero también tenemos el Pródisis, que es exactamente lo mismo, bueno, similar, pero este ya es a nivel nacional. Un momento que cargue. Bueno, pero en cuanto a esto no hay ninguna duda. Profesor, una pregunta. Sí. Por ahí cuando sale el espectro, tienen una Q que dice Q igual a 1, Q igual a, no sé, 1.5 creo. Pero esas, luego he visto que dicen ocupa la Q de 2, pero pues no entiendo como por qué eligen una u otra. Ah, ok. Eso es completamente referente a la estructura. Si es un sistema de marcos rígidos, se ocupa un sistema de Q de 2. Si, por ejemplo, tienes un sistema base de mampostería, lo bajas a 1.5, 1.75, pero tiene que cumplir con ciertas condiciones de regularidad y de rigidez entre los entrepisos. ¿Sí? Realmente es esta Q se va cambiando conforme a las características de la estructura, pero como normalmente, digamos, si lo has escuchado, normalmente ocupamos el de 2, que es para un sistema a base de marcos rígidos. Ah, ok, muchas gracias. Sí, pero se tiene que evaluar completamente si cumple con los factores de irregularidad, de rigidez entre piso y varias cuestiones. Son como 12, 15 puntos. Ok. Ok. Sí, gracias. Bueno, todo esto que les acabo de comentar era para esta de aquí. Ahora, con base en lo que vimos de la rigidez, tenemos la estructura. ¿Cómo creen que se mueva más fácil? ¿O hacia dónde creen que el periodo sea mayor o sea menor? En el eje horizontal se va a mover más. Sería más rígido, ¿no? Entonces, nuestro periodo puede que sea menor. En este sentido, vamos a suponer que sea menor con respecto al periodo en el sentido transversal, donde a lo mejor aquí va a ser un poco mayor, ¿sí? Debido a la falta de rigidez de una dirección con respecto a la otra, ¿sí? Digamos, ¿hay dudas hasta aquí?
No. Entonces, con base en esto que les acabo de explicar, ¿hacia dónde es más fácil que se voltee la estructura? ¿En el sentido numerario o alfabético? ¿Es más fácil que la estructura gire de este lado o gire hacia este sentido? Es más fácil que gire hacia ABC. Al revés, el de abajo, ¿no? De hecho, si recuerdan cuando vimos lo de la zapata, era que le aplicábamos un momento y aparecía lo que era el momento de inercia, ¿no? Al ser más ancho un sentido, más trabajo te va a costar hacer lo que gire, ¿sí? Entonces realmente fallaría hacia el sentido más esbelto. ¿Cómo podríamos aumentar esa rigidez? Pues poniendo zapatas corridas, como las pusimos de este lado. Unas zapatas corridas en el sentido, bueno, sobre el eje A, B y C, D, A, B, C y D. ¿Sí? En lugar de ponerla sobre el eje numérico. No sé si me expliqué. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Si recuerdan lo que vimos cuando diseñamos y revisamos la cimentación por volteo, revisamos la zapata como un elemento individual, ¿sí? Donde le aplicábamos un momento y era tenderla a hacer que gire. Si les había pedido esa vez que agarraran su calculadora o su celular, lo que tuvieran a la mano, y le aplicaran una cierta fuerza hacia un punto de tal manera que girara. En el sentido donde está más largo, va a poner más resistencia a que gire el elemento. Con respecto al otro sentido, que es más esbelto, va a ser más sencillo voltearlo. ¿Sí? Entonces, si lo vemos como si fuera una zapata gigante toda la estructura, va a ser más fácil que gire sobre el eje, bueno, alrededor del eje 2, que a que gire sobre el eje entre B y C. Profesor, Sí. Sí entiendo eso que dice que del lado ancho sería más difícil que gire, Ujú. pero no entiendo por qué puso T mayor ahí, que ahí dice T mayor, en ese sentido, ¿no? En este sentido. Ok. O sea que las zapatas están bien idealizadas, corridas, así como las presentó el compañero Terrón. Ujú. Así, las verdes están bien, en buen sentido. Exactamente. Le aportarías más rigidez en este sentido. ¿Sí? Sí. Digamos, lo tendríamos que ver conforme a la relación de los momentos de volteo. Por ejemplo, si cambia bastante de un sentido con respecto a otro, podemos definir que no sea una zapata cuadrada, sino a lo mejor una rectangular. ¿Sí? Obviamente, buscando que cumpla con este sentido, de que el punto más débil sea donde la cimentación tenga una mayor rigidez en ese sentido. ¿Dudas? No. Ujú. Entonces, antes de empezar con la parte de las zapatas bueno, las zapatas corridas, me gustaría plantear y aterrizar lo que les acabo de explicar, proponiendo a lo mejor una zapata rectangular. ¿De qué tamaño nos resultarían ese tipo de zapatas? ¿Sí?
pero tendríamos, bueno, vamos a sacar primero los momentos de volteo. ¿Sacamos el de las 3 o quieren que con una o dos sea suficiente? O sea, ¿ustedes lo entenderían o lo planteamos completamente con las 3 zapatas? Podemos plantear con las 3. ¿3? Okay. Yo también prefiero las 3. Ok. Lo que se planteen. Ok, lo planteamos con las 3 zapatas, vemos si, a ver qué nos resulta, y con base en eso, planteamos la cimentación y a ver cuál nos conviene, si nos optamos por ese tipo de zapatas rectangulares y por ese tipo de zapatas corridas, ¿sí? De hecho, se había comentado que su proyecto va a ser de zapatas, entonces creo que está muy bien que lo sepan. Más bien que tomen esta opción de revisar si es una zapata rectangular, si no optamos por una zapata corrida, dependiendo con las opciones que ya les acabo de plantear. ¿Okay? Entonces, okay. Entonces vamos a plantear la revisión de la estructura, pero ahora considerando el efecto de rigidez de ambos sentidos, ¿sí? No siempre vamos a contar con una estructura simétrica donde los momentos de volteo sean iguales en un sentido con respecto al otro. Entonces hay que ver qué tendríamos que hacer en estos casos. Entonces, déjenme copiar. Bueno, aquí ya tenemos la parte de las descargas. Tenemos, aquí lo voy a dibujar. Vamos a poner que es el eje A, C, 2 y 3. Vamos a decir que este es nuestro sentido X y este es nuestro sentido Y. Entonces, el periodo sobre el eje X, vamos a suponer que sea de... ¿Cuántos centímetros son? Son 4. Vamos a suponer que sea de 0.35 segundos. 0.35 segundos y que el periodo en el sentido del eje Y sea igual a 0.42 segundos. ¿Okay? Esto vamos a ver a qué nos resulta. Un espectro
aleatorio, nada más para, digamos, que nos sirva de referencia. Lo voy a tomar aquí del CECIT. Tendremos que ocupar la otra plataforma, pero digamos para evitar el retraso de buscar el sitio, vamos a elegir algún punto de aquí. El factor de irregularidad, vamos a considerar el de punto 8, que es para estructuras de concreto. Sí, el Q para sistemas de marcos rígidos y el de plasticidad igual corresponde a uno de marcos de concreto. Entonces, este sería nuestro espectro. Lo voy a copiar. Mejor hay que elegir otro sitio, porque si no aquí ya el de punto 35 y punto 4 me está marcando que yo estoy en la meseta y saldría lo mismo. Entonces vamos a considerarlo diferente. Por ejemplo aquí, este está un tanto mejor. Realmente lo estoy cambiando nada más para que tengamos diferentes valores. ¿Ok? Entonces, con base en nuestro espectro, tendríamos que leer el periodo que corresponde a cada uno de los, más bien, la aceleración que corresponde para ambos periodos, el de punto 42 y el de 0.45. Bueno, vamos a leerlo así rápidamente. El de TY, el periodo en TY corresponde a punto 42 segundos. Aquí tenemos una tabla con valores. Entonces, vean que a punto 42 segundos caeríamos más o menos como en este sentido, que sería como punto, bueno, si punto 4 es punto 153, el punto 42.3, bueno, punto 42 segundos, sería aproximadamente como punto 50, 100, bueno, 0.155. Lo voy a anotar aquí, pero ustedes anotenlo bien en su cuaderno, que sería 0.155. ¿Okay? Y en el punto 35 segundos sería la mitad de los dos. ¿Cuánto sería el promedio de ambos? El de entre 0.141 y entre 0.153. Punto 147. C es igual a 0.147. Pero ¿recuerdan cómo calcular el momento de volteo? Quiero que calculen el momento de volteo para las tres zapatas. Que se quede de tarea para el lunes. C es igual a 0.155 y aquí C es igual a 0.147. Entonces hay que calcular los momentos de volteo. Pero es que se acabó la...
C es igual a 0.5. Entonces hay que calcular el momento de volteo. Primero hay que calcular lo que corresponde al cortante basal. Cortante basal, que es igual a la descarga. ¿De qué combinación tendríamos que ocuparla? La 2. De la combinación 2 por el coeficiente sísmico, que es igual a C. ¿Okay? Entonces tendríamos un cortante basal en X y un cortante basal en Y. ¿Sí? Entonces sería la combinación 2 para el coeficiente sísmico en X y aquí sería el para el coeficiente sísmico en Y. Entonces ya partimos del cortante basal y ahora hay que calcular el momento de volteo, que será igual a el cortante basal por 2/3 de la altura total del edificio más la profundidad del desplante. ¿Sí? Entonces calculen el momento de volteo, pero recuerden que esté al revés. El momento de volteo en Y tendrá que ser igual al cortante basal en X por 2/3 de H más DF. Y el momento de volteo en X tendrá que ser igual al cortante basal en Y por 2/3 de H más la profundidad del desplante. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Los periodos los sacó de la gráfica? No, estos periodos, digamos, me los saqué un poco de la manga con base en el número de entrepisos y, digamos, fueron estimados aproximadamente. Nada más los hice variar para resaltar un poco la parte de la rigidez, pero estos periodos tienen que ser estrictamente del análisis estructural. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, para el lunes me entregan el cortante basal en X, en Y, y recuerden que toca hacer examen semanal. Ya les pasaré de qué viene este examen. Yo digo que mañana o a más tarde el domingo se los paso para que ustedes repasen lo que tendría que venir en ese examen. ¿Ok? Sí, ok. Entonces, nos vemos el lunes. Luego, profe. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego, profesor. En fin. Hasta luego.